Buenas tardes. ¿Cuánta gente hay aquí, no? Guau, qué fuerte. No, pero en serio, ¿cuánta gente hay aquí? ¿Cuántas personas hay ahora mismo en este auditorio? Si yo quisiera responder a esa pregunta, tendría dos opciones. O bien os voy contando cabeza por cabeza, que voy a tardar la vida y os voy a aburrir tela, o bien lo hago simplemente en apenas 1 minuto y medio contando a algunos de vosotros, que es lo que en estadística conocemos como muestreo. ¿Cuántas personas de aquí han cumplido o cumplen años en este mes de mayo? Manita arriba, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Vale, 11 personas, creo. Felicidad de adelantada o felicidad de atrasada, lo que toque. ¿Cuántas personas de aquí tienen un teléfono móvil cuyo número termina en 9? Que termina en 9, mano arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿vale? 17 al final, creo. Perfecto. ¿Y cuántas personas cumplen con ambas condiciones a la vez? Manita arriba, por favor. Termina los dos, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Vale. Bien, pues según la estimación que yo hago aquí, que viene de esta fórmula, que es una de esas fórmulas que os asustan tanto, pero que en realidad es simplemente una regla de 3 de toda la vida, pues yo estimo que aquí hay 42,5 personas. Me parece que me he quedado bastante corto, porque aquí más o menos veo esto medio lleno y este pabellón cabe unas 500 personas, pero bueno, así es la incertidumbre. Realmente durante muchísimos años se pensó que la única alternativa posible era la primera que he dicho, contar a todo el mundo uno por uno. Esto es lo que en estadística conocemos como censo y sabemos que llevan milenios aplicándose. De hecho, llegan a aparecer en textos tan importantes como el Evangelio de Lucas. Aquí tenéis, por ejemplo, a María y José participando en el censo quirinio. Incluso a María y José también le llamaban para participar en encuestas, así que no os quejéis tanto. Se utilizaban mucho pues, para saber cuántos tributos había que cobrar en una región o también pues, cuántos recursos había en esa región. Y no fue hasta el siglo XVII cuando un mercader londinense llamado John Ground fue el primero que dijo, vale, yo quiero hacer una estimación de la población que reside en Londres, que estaba contextualizada, digamos, en esos análisis que hizo él sobre la mortalidad londinense, que son tan famosos en el mundo de la estadística. Pero dijo, ¿por qué no en vez de preguntarle persona a persona, que me va a llevar la vida, ¿por qué no directamente le pregunto a unas cuantas familias cuántas personas han fallecido en esa familia? Y a partir de ahí, con los datos que yo tengo sobre fallecidos en Londres, que eso sí que lo tenía el hombre, hago una pequeña extrapolación con un método muy parecido al que he aplicado aquí con vosotros y al final llego a la conclusión de que en Londres residen 384.000 habitantes. No se quedó tampoco demasiado lejos de la realidad porque por aquel entonces vivían unos 450.000, si no recuerdo mal. Y aquí el señor Ground, solamente preguntando a unos poquitos hogares, no a todos, consiguió hacer esta estimación. Es la primera vez documentada que se aplicó el muestreo en la historia, que se aplicó por primera vez una muestra para hacer estimaciones de una población completa. Pero por desgracia, esto no creó escuela y siguieron utilizando ese censo. De hecho, pues, en el siglo XIX hubo unas pequeñas intentonas por parte del mitiquísimo Pierre-Simon Laplace, el mismo de la regla de Laplace, ¿vale? Que lo quiso hacer también para Francia, pero como que tampoco le hicieron mucho caso. Y nos plantamos así en el año 1895. En ese año, un señor llamado Anders Kjær, que resultaba ser el director de la Oficina de Estadística de Noruega, dijo, quiero ver qué aceptación tienen unos seguros de salud que hemos propuesto en la población. Pero el tío, en vez de preguntarle a todo el mundo, se inventó una cosa que él llamó el método representativo. ¿En qué consistía eso? Pues él simplemente encuestó, o bueno, mejor dicho, recogió información de 120.000 personas, de las 2.100.000 que se estima que vivían en Noruega en aquella época, y lo hizo cogiendo primero unos cuantos municipios, que dividió entre ciudades y municipios rurales, más pequeñitos, y dentro de cada uno de esos municipios fue eligiendo a gente al azar, utilizando sus apellidos. Realmente aquí el señor Kjær aplicó por primera vez en la historia una encuesta. Y además una encuesta con un diseño en 2 fases. Casi nada. Ahora, por culpa de este hombre, a vosotros llaman de vez en cuando de números desconocidos y os tienen 15 minutos al teléfono preguntando en qué tiendas compráis más habitualmente. Las culpas a este señor, ¿de acuerdo? Realmente también, hoy en día sabemos que este método funciona, pero en su época no lo tenían tan claro. De hecho, este hombre llevó sus resultados a la conferencia del Instituto Internacional de Estadística del año 1895, en Berna, en Suiza, y básicamente le pusieron a caldo. ¿Por qué? Pues principalmente porque Kjær, al igual que hizo Ground en su día, no calculó la incertidumbre de sus estimaciones. Simplemente dio las estimaciones, pero dijo, ya está, este es el valor real. ¿Qué pasó?
Pues que evidentemente se enfrentó a una serie de críticas. Aquí os dejo algunas. La verdad que se quedaron a gusto con él, el pobre. Como podéis ver, pues se resume básicamente en que esto del muestreo es una chorrada, que aquí lo que vale es hacer censos todo el rato. Y realmente uno puede pensar que estas críticas que le hacían son una cosa anquilosada, son una cosa decimonónica, una cosa que se quedó ahí. Pero sinceramente yo cada vez que entro en redes, después de que se haya hecho una encuesta polémica, sinceramente no lo tengo claro. Porque hacen unas críticas más o menos parecidas y estas son las más suaves que me he encontrado. Realmente, más o menos podían tener una cierta razón porque, como ya digo, no calculo la incertidumbre de sus estimaciones y es lo más relevante. Vosotros imaginad que cuando os he hecho la pregunta, en vez de preguntaros por el mes de mayo, os pregunto por el mes de junio. O en vez de preguntaros por el número 9, os pregunto por el número 8. Hubieseis levantado la mano un grupo diferente de personas. Y eso no lo hace menos válida, por supuesto. Realmente, cuando hacemos una estimación, siempre tenemos una incertidumbre. La incertidumbre nos rodea siempre que hacemos una muestra, pero esta incertidumbre la podemos medir, la podemos controlar y cuando hacemos una estimación, nosotros sabemos por dónde van a estar todas esas estimaciones y si lo hacemos bien, además, conseguiremos que esas estimaciones estén en torno a la cifra real. Da igual que yo de antemano, cuando lo haga, no sepa lo que va a salir, porque si yo lo hago bien, yo sé que voy a estar más o menos en torno a la cifra que estoy buscando. En esto se basa la aplicación de los métodos estadísticos, que aplicamos todos los días. Pasaron 30 años hasta que el Instituto Nacional de Estadística le dio la razón a Kier, dijo que el método representativo era aceptable. Y pasaron 40 años hasta que uno de los mastodontes de la estadística, Jerzy Neyman, hizo su famoso paper en el cual introdujo en un solo paper muestreo estratificado, intervalos de confianza, que eso lo usáis todos los días, y sobre todo cómo medir la incertidumbre a partir de muestras. Es decir, por fin alguien reconocía que ese método representativo, que parecía una fantasmada del señor Kier, parecía que tenía cierto sentido. Por fin alguien le daba la razón después de tanto tiempo, y esto además después se refrendó más tarde con los trabajos de Narain, de Horvitz y Thomson en los años 50, que fueron los que dieron el pistoletazo de salida a las encuestas modernas, al muestreo moderno. Hoy, todo lo que viene en ese paper se aplica todos los días en todas las encuestas que hacemos. Por tanto, al final, toda esta historia se resume en que si la estadística es la ciencia que permite saberlo todo sobre todos, sin saber nada sobre nadie, es precisamente porque la estadística es la ciencia que nos permite dominar la incertidumbre. Muchísimas gracias.